¿Cuántos damos gloria al Señor por la palabra? Saben, como dato curioso, ven esto, esta es una foto de la NASA. Aquí está, aquí. ¿Lo ven aquí? Esta es una foto de la NASA de Centroamérica. La sacó esta semana y con el satélite, no me acuerdo cómo se llama, pero como se llame, es una foto impresionante donde se ve, aquí está Centroamérica, toda la parte de Centroamérica. Y yo digo, Señor, qué impresionante poder ver una foto de esa realidad, ¿verdad? Y saber que Él sostiene con su mano el mundo. Ese es el papá suyo. No sé, yo estoy muy contento con mi papá. Ese es nuestro Dios. Pero ese es el Dios que también puede conmover. Y decíamos ahora cuando iniciamos en la parte esta de la introducción, hay dos temas que son muy fuertes en medio de esto que es la soberanía, que es la parte de lo bueno y lo malo y la parte de la salvación o de lo que nosotros llamamos como cristianos hijos de Dios. Es muy fácil cuando todo va bien, hermanos. Es muy fácil, ¿verdad? Y cuando todo va bien, nosotros decimos, qué bueno es nuestro Dios. Y cuando todas las cosas salen a plenitud y cuando todo está saliendo de la mejor forma, usted dice, qué bueno que es Dios. Ese es mi papá. Pero que cuando viene Dios y trabaja y trata y salen las cosas en buen costarricense, patas arriba. Nos quejamos, nos aburrimos, entramos en estados depresivos, entramos en crisis, entramos en situaciones adversas y decimos, ¿qué diablo más cochino? Pobre diablo. No hay un pleito entre Satanás y Dios. Dios es soberano sobre todas las cosas, las que están arriba en los cielos, las que están en la tierra y debajo de la tierra. Ese es nuestro Dios. Y soberanía necesitamos entenderla desde este contexto, desde esta parte, hermanos, donde usted y yo, digámosle que la soberanía, pero la soberanía de Dios no quita ni disminuye en forma alguna la responsabilidad humana. Y yo quiero que ustedes juntos leamos eso. Un saludo para todos los que están ahí conectadísimos en Zoom. Les amamos. Qué dicha que están ahí. Pero siempre regrese a casa, regresen a casa. Los tiempos van a ser más fuertes en este mundo y en este país. Y la familia necesitamos juntarnos y cubrirnos en la casa, que es la casa de Dios. Regresa a casa. Es un mensaje. Vamos a entrar en un tiempo, hermanos, y nosotros creo que como iglesia también vamos a entrar. Estamos próximos. Después de ese ayuno, sé que el Señor va a hacer algo diferente. No es que tenga que esperar hasta el ayuno, ¿verdad? Porque, pero sé que ahí va a abrir esas puertas del cielo, serán abiertas una nueva dimensión, una nueva forma, porque los tiempos están siendo resueltos, hermanos, de forma en tal que hay un proceso, hermano. Yo no sé si usted sigue cómo el mundo se está moviendo, cómo las cosas se están haciendo, ¿verdad? Cómo todo está pasando, cómo todo está transcurriendo, ¿verdad? Hoy tenemos muchas situaciones que están dando o que están preparando el fin del mundo. Lo están preparando. Naturalmente, las cosas se siguen moviendo. Políticamente, las cosas se siguen moviendo. Socialmente, el asunto sigue moviéndose. Y no es para pegarnos un susto, porque nosotros sí sabemos por dónde vamos, perdón. Por eso a nosotros nadie nos asusta. Amén. Y de verdad tenemos un buen Dios. Pero vamos a leer esto. 1, 2, 3. Pero la soberanía de Dios no quita ni disminuye en forma alguna la responsabilidad humana. Es que a veces cuando hablamos de la soberanía, por ejemplo, si nosotros tocamos el tema de la salvación, donde Él dice, yo tengo misericordia del que tengo misericordia,
¿verdad? Al que quiero salvo y al que quiero no. Al que quiero atraigo y al que quiero no. La gente muchas veces empieza a decir de ahí, entonces, ¿qué voy a hacer? Si es la soberanía de Dios, si Dios tiene misericordia de este y no tiene misericordia de este, ¿y qué me toca a mí? No puedo pelear contra eso y eso es la peor mentira. Eso es cuando la soberanía ha sido realmente mal entendida y mal interpretada, porque sí tenemos una responsabilidad. Nosotros tenemos una responsabilidad y la responsabilidad que nosotros tenemos es hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Dios nos mandó a hacer a nosotros cosas. Dios nos mandó y nos demanda a nosotros. Ahí están los imperativos en la Biblia, hermano, de lo que usted y yo tenemos que hacer. La palabra dice que tenemos que orar. La palabra de Dios dice que tenemos que exaltar su nombre, bendecirle. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos que ser testimonio al mundo perdido. La palabra de Dios dice que tenemos que congregarnos. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos que dar de lo que Él nos da. Hermanos, ahí está claro. Yo tengo que entender que no disminuye en forma alguna la responsabilidad humana. La salvación es de Dios. Saben, hermanos, que Dios salvó al mundo a través de su Hijo amado Jesucristo. Entonces, a veces si el texto no se entiende de la forma en que tiene que entenderse, cuando Pablo en capítulo 9 de Romanos habla, tendré misericordia del que tendré misericordia, que es un texto que habló Moisés allá atrás en el Antiguo Testamento. Entonces la gente dice, bueno, y entonces si entonces a mí no me tocó, entonces no me tocó. No es así. No, sí le tocó, y le tocó a usted porque tiene vida, y le tocó a usted porque tiene oportunidad, le tocó a usted porque tiene sentimientos, emociones, le tocó a usted porque tiene inteligencia, y las personas pueden perfectamente decidir en su corazón. Hay un egoísmo con respecto a salvación. Nosotros pensamos que ponemos algo para ser salvos y no es verdad. Nosotros no hemos puesto nada. Nosotros éramos cadáveres, estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Quiénes éramos? Y los cadáveres no pueden tener nada. Alguien me decía a mí hablando de ese tema, pero ¿y la fe? Le digo, no, tampoco le pertenece a usted. La fe es de Dios. Entonces, ¿qué pongo yo? Nada. ¿Qué necesita Dios que yo ponga? Nada. El Dios soberano es suficiente para salvar. El Dios soberano es suficiente para establecer los principios. Nada ha pasado, nada está ocurriendo, nada va a ocurrir si no está bajo la protección y la soberanía de nuestro Dios. Por eso es importante que en esta mañana nosotros también podamos ver en esta segunda entrega de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Dios reina sobre todas las cosas. Nada existe que no esté bajo el total y absoluto control de Dios. Eso es claro, hermano, para usted. Pero es que es nada. Y cuando se le muera a usted el hijo y la hija, y cuando Dios le quite a usted todo y no tenga nada, y cuando usted se enferme, cuando usted caiga como Job, ¿qué va a hacer? Si nosotros nos quejamos porque llueve, a veces nosotros nos quejamos porque es lunes. A veces nos quejamos porque no tenemos. Es verdad, esa es la naturaleza humana que requiere una revelación de lo que es la soberanía de Dios. Entonces, creemos nosotros, algo está pasando con esto. Ok. No sé, ni para allá ni para acá. Vamos a orar al Señor por ¿saben cuál es la visión que tenemos? Vamos a poner 2 pantallas de 72 aquí. Vamos a poner 2 pantallas aquí. Vamos a eliminar esto porque ya la tecnología nos alcanzó. Este cosito tiene como 13 años. Qué bueno, ha salido. Gracias, Señor, por ese Epson. Pero a veces la tecnología juega un papel importante en medio de esto, ¿verdad? Vamos a confiar, vamos a creerle al Señor, hermanos. De todas formas, cuando se habla de Dios, no se habla de plata, se habla de fe. Salió bonito, ¿ah? Ok, cuando se habla de Dios, no se habla de qué? Se habla de fe. Entonces, vamos por fe. Amén. Bueno, la soberanía de Dios en medio de todo esto. Y hoy vamos a ver, y quiero que abramos en Job, capítulo 1, Job, capítulo 1, en el verso del 6 al 12. Vamos a Job, capítulo 1, 6, 12. Disculpen los que están también allá en Zoom y en Facebook Live, porque hoy como que estamos ahí un poco
comprometidos con la tecnología, pero yo me comprometo delante del Señor en fe y les digo, hermanos, vamos a establecer cosas distintas aquí, porque necesitamos crecer, necesitamos de verdad ir más allá y no podemos seguir con estos asuntos que a veces lo sacan a uno. Ok. Job capítulo 1, verso del 6 al 12. Soy el único responsable. Dios es soberano, pero nosotros somos responsables de lo que se nos ha dado. Y qué hermoso, porque no me puse de acuerdo con Stephanie, ¿verdad? Pero Stephanie en la semilla nos hablaba con respecto a lo que Dios nos ha dado y nos ha dado muchas cosas, ¿verdad que Dios nos ha dado muchas cosas? Muchísimas, muchísimas cosas Dios nos ha regalado. Dios ha sido muy bueno y nos ha regalado todo y más. Muchas gracias, Señor. Nos ha regalado muchísimas cosas. Y en esto que Dios nos ha regalado, nosotros podemos ver que tenemos entonces que ser responsables ante la soberanía de Dios. Hermanos, cuando hablamos de la soberanía de Dios, no podemos asustarnos. Tenemos más bien que decir, wow, Señor, qué bueno eres. Qué grande, cómo yo soy parte de todo este plan tuyo tan especial como es estar siendo hijo e hija de Dios, siendo una iglesia que está en las manos del soberano de toda la tierra. Amén. Amén, hermanos. ¿Se siente usted feliz con eso? Por supuesto que todos nos sentimos felices y muy felices con eso. Soy el único responsable. Dios es soberano, pero nosotros somos responsables de lo que se nos ha dado. Y nosotros tenemos que ser buenos administradores, hermanos, con lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado familia, nos ha dado una iglesia, nos ha dado hijos, nos ha dado un trabajo, nos ha dado tantas cosas que Dios nos ha dado. Seamos responsables, porque Dios sí nos va a pedir cuentas un día de tantos con respecto a esto de lo que es la responsabilidad sobre la administración o la buena administración de las cosas de Dios. Amén. Amén. Así es que tenemos que cuidarnos nosotros mucho y cuidar todo lo que Dios nos ha dado. Amén. Dios nos ha dado esto que tenemos aquí. Vuelva a ver a la par. Eso es lo que Dios te ha dado. Hay algunas sonrisas. Oiga, vieras qué buenas sonrisas. No, pero es que hay algunas sonrisas muy particulares. Estoy viendo para el carro, porque si no después me acusan de algo. Pero hay unas sonrisas que viera qué sonrisas son, gracias a Dios. No, gracias a Dios que usted se siente bien por lo que Dios le ha dado. Amén. Santiago, gracias a Dios por su mamá. Amén, dice Gaby, qué linda. Gloria a Dios. En Job, vamos a ir al primer momento de Job en este capítulo. La primera lección que nosotros vemos en el libro de Job, en ese capítulo 1, hablando del Dios soberano, hablando de ese Dios y la responsabilidad del hombre con respecto a la soberanía, nuestro Dios y Satanás conocen a un cristiano verdadero que anda en integridad. Verso 8 y 10. Es que, hermano, cuando usted es un hombre íntegro, una mujer íntegra, cuando somos una iglesia de verdad de Dios, Dios conoce, pero el diablo también conoce las cosas de la integridad de un ser. Ahora, entonces, vamos al verso 8. Entonces el Señor le preguntó, vean la pregunta del Señor, ¿y no has pensado en mi siervo Job? ¿Acaso has visto a alguien con una conducta tan intachable como él? No le hace ningún mal a nadie y es temeroso de Dios. Verso 9. Pero Satanás le respondió al Señor, ¿y acaso Job teme a Dios sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no lo proteges a él y a su familia y a todo lo que tiene? Tú bendices todo lo que hace y aumentarás sus riquezas en esta tierra. Notemos que en esta primera parte de la lección, lo que nosotros entendemos y podemos ver es que en esta primera lección, Satanás está ahí conociendo la integridad del Hijo de Dios que es Job. Recuerden, y es muy importante porque dijimos también en la introducción, Dios no está en un pleito con Satanás. Dios no está ahí. No, Él lo venció en la cruz del Calvario. Amén. Está vencido. No está destruido, pero está vencido.
La destrucción vendrá en el tiempo final. Pero Satanás todavía sigue siendo el príncipe de este mundo. Ajá. Todavía la maldad y aquellas cosas malas pertenecen a Satanás. Satanás sigue siendo el príncipe de este mundo. Y por eso pone en la mente y en los corazones de las personas muchas cosas. Todo esto que usted ve, hermano, que no es va contra naturaleza, que no es normal que una persona se le pague para que mate a otra sin que la conozca, sencillamente porque le hizo algo a alguien y sencillamente va y lo mata. Esto es diabólico, esto es animal, esto es carnal, esto es diabólico. No está bien. Nosotros vemos el producto de todo lo que está aconteciendo en el mundo. Hermanos, en el mundo hay muchas situaciones, pero son situaciones que efectivamente son el producto de aquello que nosotros conocemos como la caída del hombre. El hombre cayó y al caer vendió el principio de Dios y Satanás entonces lo acepta. Por eso Jesús les decía, ustedes son hijos del diablo. Ustedes son hijos del diablo. Por eso siempre decimos aquí, cuidado, cuidado, cuidado con quien usted camina, cuidado con quien usted anda, cuidado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender que Dios hace una gran diferencia entre los hijos de Dios y los hijos de la oscuridad, los hijos de luz y los hijos de la oscuridad, los hijos del reino y los hijos del reino de Satanás. Y es una realidad. Entonces, Satanás conoce al cristiano verdadero, lo conoce. Por eso dice la escritura que nosotros tenemos que estar atentos a las artimañas de Satanás. Dice, cuidado con aquellas cosas que son antagónicas, porque Satanás anda como un león rugiente buscando a ver a quién devora. Esta es una de las realidades. Y significa que entonces Dios es soberano. Dios lo permite. Yo un día le dije a alguien a esto que voy a decir ahora y casi cae en cruz. Yo le dije, vea, una de las grandes misericordias de Dios es el infierno. Pastor, jamás. Sí, le digo, una de las grandes misericordias de Dios es el infierno. Por causa del infierno, algunos se arriman a Dios por miedo. Y después Dios entonces los cautiva. Pero es verdad, es una gran misericordia porque el infierno no fue hecho para los hombres, según Dios. Fue hecho para Satanás y aquellos que quieran seguirle. Amén. Entonces, esta es la primera lección. Nuestro Dios y Satanás conocen a un cristiano verdadero. Dios conoce si usted es un genuino hijo de Dios. Amén. La segunda lección que vemos aquí en Job. Me lo vas a pasar ahí. Gracias, Jos. La segunda lección que nosotros vemos aparece en el verso del 11 al 19. La segunda lección, los justos también sufren. Y aquí es donde queremos también ver, hermanos, cómo a veces los cristianos no concibimos el sufrimiento. La soberanía de Dios habla de que los cristianos también sufrimos, que los hijos de Dios sufrimos. Note a partir del verso 11. En verso 11 dice la escritura lo siguiente, pero pon tu mano sobre todo lo que tiene y verás cómo blasfema contra ti en tu propia cara. Satanás desafía a Dios y le dice, Dios, vea, póngale la mano ahí para que vea cómo blasfema contra ti en tu propia cara. Hermanos, si esto es una realidad, cuando nosotros los cristianos, por eso tenemos que estar atentos y entender y tener la revelación de lo que es la soberanía de Dios. Porque cuando las situaciones adversas vienen, hermanos, usted no tarda en cuestionar a Dios. Usted y yo lo primero que pensamos es, Señor, ¿por qué a mí? Señor, pero si yo no soy tan malo. Señor, es más, hasta el diezmo di el año pasado. Digo, no, bueno, el mes pasado para no sentirte tan feo. Señor, pero vea, yo veo la iglesia, más vea, no vea los hijos de esas personas, en cambio mis hijos, y vea, Señor, cómo, ¿verdad? Esto es parte de lo que nosotros necesitamos entender, que tenemos que tener revelación de lo que es la soberanía de Dios. Y él le dice, Satanás le dice, bueno, agárrelo y sencillamente póngalo en estrecho para que vea cómo él va en tu propia cara, te va a decir cosas.
Dice el verso 2, entonces el Señor le respondió a Satanás, ahí está Job, haz lo que quieras con todas sus riquezas, pero te prohíbo que a él le hagas daño. ¿Saben que Dios sabe hasta dónde llegamos? Por eso dice la Escritura que Él no nos da más de lo que podemos sobrellevar. Hermanos, si usted está pasando por ese valle de sombra y muerte, no tema. El Señor está con usted, Él va adelante. Él va adelante. El Señor, y nos ministraba, Rebe, gracias, Rebe, hoy en la mañana con respecto a esto, ¿verdad? Que somos hijos de Dios. Sí lo somos. Él está ahí, Él es fiel, ha sido fiel por siempre. Dios ha estado ahí, Dios no ha faltado, Dios no ha fallado. Dios va delante de nosotros. Sí, tal vez usted tenga faltantes en algún área. Sí, algunos pueden estar enfermos, algunos necesitan el recurso, ¿verdad? Digamos, en alguna área. Pero Dios está ahí. Dios no te da más de lo que usted y yo podamos sobrellevar. Bueno, resulta que entonces le prohibió hacerle daño. El verso 13 dice, un día mientras los hijos y las hijas de Job comían y habían en la casa del hermano mayor, llegó un mensajero a la casa de Job y le dijo, estamos arando en el campo con los bueyes y las asnas pasían cerca, y cuando de pronto llegaron los sabeos y los atacaron y mataron a los pastores y se llevaron los alemanes, solo yo pude escapar para poderte dar la noticia. Todavía estaba hablando el mensajero cuando llegó otro y le dijo, Dios permitió que el cielo cayera un fuego destructor. ¿Quién permitió? Sigue siendo su papá. Ya no hay muchas sonrisas, pero sí sigue siendo el papá. Pero permitió que cayera fuego del cielo. Hermanos, esto es lo que nosotros como cristianos hoy tenemos que entenderlo y que el Señor nos lo revele. Abrazar la soberanía de Dios nos lleva a un grado de madurez impresionante. Somos somos bendecidos cuando abrazamos la soberanía de Dios, porque entonces, hermanos, nuestra vida va a cabalgar sobre otra línea, nuestro corazón va a ser distinto, nosotros vamos a lograr entender que estamos en las manos de un Dios que es bueno, de un Dios lleno de gracia, de un Dios lleno de misericordia, de un Dios lleno de favor. Aunque nos esté pasando algunas cosas que no entendemos y que nos hacen sufrir y que nos duelen. Sí, por eso también la Escritura dice, hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para llorar, hay un tiempo para sufrir. A Job le pasó de todo. En la tercera lección, nosotros vemos otro momento en el cual Dios usa los sufrimientos de nuestra vida para su gloria. Hermanos, si a veces uno no lo logra entender, porque nosotros nos cuesta, que nosotros creemos, es que esa es la forma, ¿verdad? También como papás a nivel natural, por eso hay tanta condenación a veces, y por eso los papás a veces sufrimos, porque usted quiere darle lo mejor a sus hijos, y a veces cuando usted no puede, usted dice, no se siente usted como del todo bien, no sabiendo que Dios es el que también permite que nosotros no demos todo, para que nosotros crezcamos como padres y que nuestros hijos crezcan como hijos. No siempre le podemos dar todo, no siempre todas las cosas van a salir de la mejor forma. El Señor permite que descienda fuego, cae y mata a los hijos de Job. Vean el verso 20 y 21, pero todo lo que el Señor hace, dice, la tercera lección es que Dios usa los sufrimientos de nuestra vida para su gloria. En el verso 20 y 21, veámoslo ahí. Entonces Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rapó la cabeza en señal de luto y con el rostro en tierra adoró al Señor. Mientras decía, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré al sepulcro. El Señor me dio y el Señor me quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Dios usa los sufrimientos de nuestra vida para su gloria. Dios usa los sufrimientos de su vida para su gloria. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Hermanos, y esto qué bueno entenderlo. Qué bueno que nosotros caigamos en una comprensión amplia de esto.
Porque si no, nosotros vamos a estar ofendiendo a Dios y vamos a estar nosotros dando lugar al diablo. Cuando nosotros, ¿qué era lo que el diablo quería de Job? Realmente lo que el diablo quería de Job es que renunciara a Dios. Dicho sea de paso, usó a su esposa porque la esposa es la que le da la instrucción. El diablo usa a las personas y le dice a través de la persona, le dijo la esposa, pero Job, ¿va a seguir en eso usted? Renuncia a Dios y muérete. Maldice a Dios y muérete. Pero vea lo que hace Job. Hermanos, hay una forma en la que usted y yo necesitamos tomar el consejo bíblico y contar como Job lo está diciendo. Vean lo que Job hace. Se levantó. Vean el verso 20. Job se levantó y se rasgó las vestiduras. Esto es símbolo de que Job era un ser humano que sentía dolor, que estaba angustiado. Y se vale pasar por momentos duros, difíciles, llorar y estar confundido y no entender y rasgarme las vestiduras y decir yo no sé qué hacer, estoy mal, llorar, lo que fuera. Dios no nos está juzgando por esto. Dios no está señalándonos por esto. Dios nos está diciendo más bien que debe haber una expresión, porque esta expresión es de sinceridad, lo demás sería hipocresía. Que yo pueda llegar a decir, me está pasando todo, se me murieron los hijos, todo se me perdió y que estoy aquí muerto de risa, es mentira. Humanamente nosotros tenemos nuestras falencias, dificultades, crisis, situaciones, y por eso Job se levantó y rasgó las vestiduras. Y una vez que levanta las vestiduras, se rapó la cabeza en señal de luto y con el rostro en tierra, entonces hizo lo que somos llamados cuando entendemos nosotros lo que es realmente lo que el trabajo que Dios está haciendo con nosotros. Cuando entendemos la soberanía, a pesar de todo, me postro y adoro. Pero ¿cuál es la secuencia o la secuela cuando usted y a mí nos pasan cosas malas? Lo primero que hago es que me desquito con Dios. Yo no lo vuelvo a cantar. Y el Dios dice, me corto las venas. No, ya no voy a orar. Y el Señor, ya no vuelvo a ir a la iglesia. Y es más, si no te vuelvo a dar, y vea la amenaza. Es más, yo no vuelvo a testificar de usted. Y el Señor dice, el Señor no llora por eso. Esos son los chistes malos de los cuales el Señor se ríe de nosotros. Dice, esta pulga la puedo hacer así y me la traigo. Así. Pero nosotros nos ponemos en soberbia. Nosotros podemos, sí, ¿cómo es posible, Señor? Sí, y empezamos a sacar todas las cualidades que según nosotros tenemos. Y Dios premia y nos ve, hermanos. ¿Usted cree que Dios no ve cuánto usted honra la obra de su nombre? Dios ve lo que usted hace. Lo dijimos, Satanás también lo ve, Dios también lo ve. Dios sabe quién es un hijo excelente, quién es un hijo justo. No le dice a Job, Job, ¿has visto, Satanás? Le presento a Job, el justo. Le presento a Job, un hombre íntegro, recto, un hombre de calidad. Y Satanás dice, sí, por ese venía, quería hablarle, pero es porque creo que es que usted lo está ahí muy chineadito. Y el Señor le dice, bueno, quítele todo. Es más, yo le voy a ayudar, Job, le voy a mandar un poco de fuego para que mate un poco de hijos de él. ¿Aló? Y a veces, y Job, vea la respuesta de Job. Se postró, sí, lloró, sí, en silicio y en ceniza. Había dolor. Tenemos nosotros que mostrar el luto. Hermano, no está bien si usted está triste, si usted está pasando por un momento difícil, muéstrelo, pero muéstrelo inmediatamente, caiga sobre sus rodillas, adore al Señor y levántese ahí, porque dice que el llanto tendrá que durar solo la noche, pero es que hay gente que vive una pura noche. Yo creo que el lamento es bueno, yo creo que es bueno, pero
Pero, hermanos, hay un tiempo para todo. ¿Cuántos decimos amén a esto? ¿Qué pasó con Job en esto? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito por siempre. Amén. En la cuarta lección vemos que el verdadero consuelo proviene únicamente de Dios. Hermano, usted no va a ser consolado por el pastor. El pastor le puede orar por usted y puede ir ahí, conversamos y, ¿verdad? Y le sale caro porque tiene que invitarle a un café o un almuerzo y todo, un cafecito allá en Spoon y todo. ¿Verdad? Qué privilegio tiene uno. Gracias, gracias. Pero el Señor es el único que puede consolar. Es el Señor el que viene con consuelo. Ve el capítulo 2 de Job en el verso 4 al 9. Creo que voy a ver si puedo otra filmina porque queremos ahí. Sé que ahí está Ania. Ania está ahí conectada. Ani, después hablamos. Es que la advertencia antes, ¿verdad? Compramos un par de quequitos para celebrar a las mamás y que todos los que estamos aquí hoy nos comamos un pedacito de queque con un refresquito. ¿Sí? Cortesía de ustedes de parte del Ministerio SET. Amén, porque ustedes son los que dan. Y la que administra, como no está, dicen que cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. Pero hermanos, vamos a capítulo 2, verso 4 al 9. Le digo para que no salgan en carrera ahorita, sino que nos den un chancecito. Ya estamos casi todo listo ahí para compartir un ratito y celebrar a las mamás. Queremos orar por las mamás. Queremos decirle, Señor, gracias por las mamás, que son una bendición. Amén. Y los hijos dicen, amén. Vean qué tremendo, hermanos. Cuarta lección, el verdadero consuelo proviene únicamente de Dios. Pero Satanás, en el verso 4, pero Satanás le respondió al Señor, todo es cuestión de dar y recibir. La gente es capaz de darlo todo con tal de salvar el pellejo. Es que, qué cosa con ese hombre. Satanás hace eso. Satanás influye. Satanás vea lo que le está diciendo. Y claro, y señores, que todo es cuestión de dar y recibir. La gente es capaz de darlo todo con tal de salvar el pellejo. Pero quítale a Job tu protección, tocándolo en su propio cuerpo, y ya verás cómo blasfema contra ti en tu propia cara. Entonces el Señor dijo, ahí está Job, lo dejo en tus manos, pero no le quites la vida. Qué importante, hermanos, es esto. Verso 7, Satanás salió de la presencia del Señor, pero le envió a Job una sarna tan violenta que lo cubrió de pies a cabeza. Era tal la comezón que Job, sentado en medio de la ceniza, se rascaba con un pedazo de teja. Verso 9, su esposa, la vocera del mal, lo llenó de reproches y le dijo, todavía insistes en seguir siendo perfecto, papito. Todavía insistes en seguir yendo a la iglesia. Todavía insistes en seguir creyendo que Dios le va a resolver ese asunto. Maldice a Dios y muérete. Hermanos, qué enseñanza más fuerte aquí, porque el verdadero consuelo tiene y procede solamente y proviene solamente de nuestro Dios. Es Dios, hermanos. Satanás está en su trabajo. Satanás está haciendo lo que él sabe. El ladrón no viene sino para matar, para robar y para destruir. Nosotros tenemos que plantarnos firmes, pedirle esa misericordia de Dios y decir, Señor, tú lo sabes todo. Tú conoces todas las cosas. Señor, tú eres Dios sobre todo. Revélame tu soberanía de una forma, hermanos, en la que usted y yo podamos tener una sana interpretación y no le andemos echando la culpa a cualquier otra cosa, porque a veces culpamos al diablo, nos culpamos nosotros, culpamos a la iglesia, culpamos al gobierno, culpamos a, no sé, a la municipalidad, a Levi's, por decirlo, los de Levi's, ¿verdad? Culpamos a todo mundo,
¿Por qué no entender que Dios está también en el proceso? ¿Por qué no entenderlo de esa forma? Nosotros necesitamos, hermanos, reestructurar en nuestro conocimiento, en nuestra forma de interpretación y de revelación, qué es realmente la soberanía de Dios. Voy con el último y después seguimos porque estamos en esta secuencia. Quinta lección: no podemos luchar contra Dios. Hermanos, esta es otra de las cosas que a nosotros nos ha ganado. Dios permitió que Satanás le quitara todo a Job para demostrarle el tipo de amor que Job tenía por él. Si ustedes siguen leyendo ahí, pero Job, vean lo que Job responde en el verso 10 de capítulo 2. Pero Job le respondió: hablas como una de tantas necias. ¿Acaso hemos de recibir de Dios solo bendiciones y no las calamidades? Hermanos, ¿qué es esta revelación de Job? Cuando uno a veces se queja por la lluvia y cuando se queja por el mucho sol y qué calor. Y a veces nos quejamos de tantas cosas. Hoy el hombre está buscando sus mejores formas de comodidad. Todo el confort, toda la comodidad. Y cuando ya tenemos que hacer un sacrificio, un pasito más para hacer algo, ya, ay, no, es que no. Tuvimos el viernes pasado una administración de parte de la Federación Alianza Evangélica Costarricense con todos los pastores, hermanos, 400 y resto de iglesias cerraron en este país. Y ahí están esos pastores abandonados por sus ovejas. Ovejas, gracias por ser fieles. Bueno, no todos, pero bueno, gracias. Y esos hombres lloraban y nosotros con ellos. De poder ver la misericordia y el favor de Dios, que a pesar de que ovejas los abandonaron, tuvieron que cerrar sus locales porque no tenían dónde ni cómo pagar, porque todo esto cuesta, hermano. Prender estas luces ya cuesta, tener esto ya cuesta. Entonces no es que, y lo que Dios dice es que demen de lo que yo les he dado. No es un asunto de hagan rico al pastor. No, no se trata de eso. Se trata de, y en esa reunión podíamos ver la gracia y la gloria de Dios cayendo sobre estos hombres y mujeres que eran pastores, pastoras, que efectivamente, hermanos, restituidos por Dios, Dios consolándolos. Pero la iglesia en esta pandemia perdió, por eso estamos insistiendo en regrese a casa, regrese a casa. Ahí les mando los anuncios, ¿verdad? Ya se lo saben. Bueno, cuando se lo saben, sepan, y yo les vuelvo a mandar unos 10 más para que reafirmen. Regresa a casa. En la casa hay respuesta, en la casa hay solución, en la casa hay oración. Aquí, esta es la casa. Esta es tu casa si Dios te puso aquí. Pero es importante entender que Dios restaura. Vea lo que hace Job. Y Job viene y le dice: hablas como una de las tantas necias. ¿Acaso hemos de recibir de Dios solo bendiciones y no calamidades? Y aún así Job no pecó en palabra con Dios. Ahora, la quinta lección: no podemos luchar contra Dios. En el capítulo 41 de Job, y ahí termino, en el capítulo 41, en el verso 1 y 10, vio, hermanos, qué autoridad. Es que estoy impresionado porque primera vez y ni era eso lo que le iba a decir, pero bueno, bendito el nombre del Señor. Gracias a Dios por esa mujer. Gracias a Dios por esa mujer, la bendigo en el nombre de Jesús. 41 del 1 al 10. ¿Acaso puedes pescar a Leviatán con anzuelo? ¿Puedes atarle la lengua con una simple cuerda? ¿Puedes atarle una soga a la nariz y horadarle con ganchos de la quijada? ¿Acaso crees que te pedirá clemencia o que con palabras dulces le pedirá tu libertad? ¿Crees que te comprometerá contigo a ser su siervo para siempre? ¿Podrás jugar con él como un ave y ponerle lazo para que se diviertan sus hijas? ¿Ofrecerás con él un banquete para tus amigos? Hermanos, no podemos luchar contra Dios. Y todas estas preguntas que empiezan a emerger aquí, desde el verso 1 hasta el verso 10, ¿verdad? No hay nadie tan osado que lo quiera despertar. Entonces, ¿quién podrá enfrentarse a mí? Hermanos, es como Job llega en un momento y Job desafía. El Señor va a desafiar a Job, habla de las maravillas de la creación y Job entiende
que no podemos luchar contra Dios, que es Dios el que tiene el control de todo. Y Dios empieza a decirle en preguntas sencillas más adelante, bueno, ¿quién hizo todo esto? ¿Dónde estaba usted cuando yo formé la tierra? Job, a ver, ¿dónde estaba usted antes de que usted naciera? Job, ¿dónde estaba usted cuando yo le di a esa esposa hermosa? Y Job dice, no, no, ¿dónde estaba Job? Job dice, no, ahí sí, Señor, no. ¿Dónde estabas, Job, cuando yo hice los linderos del mar? ¿Dónde estabas, Job? ¿Dónde estabas? ¿Y dónde, iglesia? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Por qué cuestionamos a veces a Dios? ¿Por qué nosotros disminuimos la soberanía de Dios, pensando y echándole la culpa a quien sea? No, hermanos, Dios está en control de todas las cosas. Dios es grande en misericordia. Dios es grande en favor. Dios tiene plan y propósito. Y esta mañana decidimos salir de aquí diciendo, Señor, gracias, porque sabemos que las lecciones aprendidas como Job necesitamos entender que es adorar. La soberanía es de Dios. Nosotros tenemos una responsabilidad como hijos de Dios y es adorarle a pesar de que no entendamos todo. El asunto con Dios es obediencia, no es entender por qué ni para qué. El punto con Dios es obedezco, Señor, me lanzo a ese vacío de fe, me tiro, Señor, porque sé que tus manos me abrazan, porque sé que tus manos están ahí. ¿Cuánto damos gloria a Dios por eso? Hermanos, necesitamos confiar en Dios y en su soberanía. La soberanía de Dios es la que sostiene esta tierra. La soberanía de Dios es la que sostiene tu familia. La soberanía de Dios es la que sostiene tu trabajo, tu vida, tu salud. Es Dios quien nos sostiene. Y cuando Él nos quiere a su presencia, Él nos agarra y nos lleva para allá. Es que el Señor me la quitó. ¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? Porque el Señor me la quitó. No quita Dios a nadie. Lo único que Dios es que dice, no, es que ya se la di mucho rato y va conmigo porque me pertenece. Pertenecemos a Dios, somos hijos de Dios. Sí lo somos. Dios es bueno, su misericordia para siempre, su soberanía es necesaria abrazarla, su soberanía es entenderle y que Él nos dé revelación de que el Dios soberano tiene cuidado y control sobre lo bueno y sobre lo malo. El sol sale para buenos y para malos, para justos y para injustos. Nuestras vidas están escondidas con Cristo en Dios y nuestro Dios es un Dios fuerte y poderoso. Por eso esta mañana decimos, Señor, gracias. Dígale gracias, dígale, Señor, gracias, 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 porque estoy aquí, porque tengo lo que tengo por tu amor, por tu gracia. Y si no tengo algo y estoy faltante, Señor, sé que tu gracia será suficiente para conmigo. Amén. Amén.